Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección 73 del curso de álgebra intermedia. Estamos demostrando un teorema que se conoce como las propiedades fundamentales de los números complejos. Y estamos ya en la sexta y última propiedad fundamental de los números complejos, que son las leyes distributivas de la multiplicación sobre la suma de la izquierda y de la derecha. Y indicamos que vamos a demostrar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, que dicho sea de paso, dice lo siguiente: si usted multiplica un número complejo, z sub 1, por la suma de otros dos números complejos, z sub 2 y z sub 3, el resultado es multiplicar el z sub 1, ese complejo, por el primer complejo que se está sumando, z sub 1 por z sub 2, y a eso sumarle la multiplicación otra vez del z sub 1 con el z sub 3, que es el segundo número que se está sumando, ¿verdad? Eso mismo es lo que dice la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda de los números reales, ¿ok? Pero ahora lo dice con relación a los números complejos. Ya habíamos comenzado la demostración de ese teorema al final de la lección anterior. Ya habíamos dicho que lo que vamos a hacer era que vamos a computar esto y computar esto por separado y comparar los resultados. Pues mire, aquí tenemos una demostración. Dice, sea el z sub 1, ¿verdad? Es el primer número que estoy multiplicando aquí, el complejo a sub 1 más b sub 1 por i, z sub 2, el primer número que estoy sumando, igual a sub 2 más b sub 2 por i, y z sub 3, el segundo número que estoy sumando, igual a sub 3 más b sub 3 por i. ¿Ve? Fíjense que todos lo hemos presentado de una forma rectangular. Una parte real más una parte imaginaria por la unidad imaginaria i. Entonces, esta multiplicación, ¿verdad?, de z sub 1 por la suma de z sub 2 y z sub 3 se escribiría así al sustituir lo que es z sub 1 y z sub 2 y z sub 3. Z sub 1 sustituimos y es a sub 1 i, a sub 1 más b sub 1 por i. Miro aquí. Por, entonces aquí puse un corchete en vez de un paréntesis, porque este z sub 2 lo voy a encerrar entre paréntesis, que es a sub 2 más b sub 2 por i. Y más z sub 3, que es a sub 3 más b sub 3, y también lo encerramos entre paréntesis para indicar que ese es el tercer número en nuestra expresión, ¿verdad? Y claro que lo vamos a sumar con el segundo. Y lo cerramos entre corchetes. Bueno, pues recuerde que una vez usted tiene eso escrito así, analizamos, ¿verdad? Usted en esta expresión lo primero que tiene que hacer es lo que está dentro del paréntesis, o sea, en este caso lo que está dentro del corchete, ¿verdad?, que contiene, fíjese, la suma de esos dos números complejos, ¿ok? ¿Cómo se sumaban números complejos? Pues recuerde que usted sumaba las partes reales, y esa iba a ser la parte real del resultado, y sumaba las partes imaginarias, y esa iba a ser la parte imaginaria del resultado. O sea, sumamos a sub 2 más a sub 3, miro aquí, y esa va a ser la parte real del resultado, más, y a eso le sumamos la suma de las partes imaginarias, b sub 2 más b sub 3, y esa va a ser la parte imaginaria, o sea, lo que iba a acompañar a la unidad imaginaria en el resultado, ¿verdad? Y claro, tenemos que multiplicarlo ahora por a sub 1 más b sub 1 i, que es el número z sub 1. Y entonces, ya que hemos efectuado la suma que se indicaba aquí dentro del paréntesis, o sea, dentro del corchete, ahí está la suma, ahora vamos a hacer la multiplicación de ese número por este otro número, ¿verdad? Recuerde que este número, su parte real es a sub 1, su parte imaginaria es b sub 1. En este otro número complejo, su parte real es a sub 2 más a sub 3 y su parte imaginaria es b sub 2 más b sub 3. ¿Cómo se hacía la multiplicación de números complejos? Pues también eso lo vimos previamente. Para buscar la parte real del resultado, usted multiplicaba las partes reales, esta por esta, ¿verdad?, a sub 1 por a sub 2 más a sub 3, y a eso le restaba la multiplicación de las partes imaginarias, b sub 1 por b sub 2 más b sub 3, donde les repasamos ahora que recuerden que las partes imaginarias no incluyen a la i, sino que es el número, el coeficiente numérico que acompaña a la i, ¿ok? Bien, y entonces ese va a ser, recuerden, la parte real del resultado de la multiplicación de dos números complejos. Y entonces la parte imaginaria de la multiplicación de los números complejos se obtenía del siguiente modo. Usted multiplicaba la parte real del primero, míralo aquí, por la parte imaginaria del segundo, míralo aquí, y a eso le sumaba la multiplicación de la parte real del segundo, míralo aquí, por la parte imaginaria del primero, míralo aquí. Y claro, eso iba a ser la parte imaginaria del resultado de esa multiplicación, y por eso esa parte imaginaria lo acompañamos con la unidad imaginaria i. Bien, así que ahora vamos a evaluar lo que está dentro de cada uno de esos corchetes, ¿verdad? Aquí, aplicando con esos números, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, las partes reales de esos tres números complejos, ¿verdad? A sub 1, a sub 2 y a sub 3 son números reales, y las partes imaginarias de esos tres números complejos, b sub 1, b sub 2 y b sub 3, también son números reales, pues a ellos se les aplican las propiedades de los números reales, y en particular, como aquí estoy multiplicando, entonces fíjese,
un número por una suma, pues aplicamos la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, de los números reales, ¿verdad? Así que será a sub 1 por a sub 2, miro aquí, más a sub 1 por a sub 3. Y entonces aquí también aplicamos la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, y será b sub 1 por b sub 2 negativo, y más b sub 1 por b sub 3 también negativo, menos b sub 1 por b sub 3. Y ahí tendríamos la simplificación de la parte real de nuestro número complejo resultante al multiplicar z por z sub 1 por z sub 2 más z sub 3. Y la simplificación de la parte imaginaria que es esta también, fíjense que primero aplicaríamos otra vez la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, a sub 1 por b sub 2, miro aquí, más a sub 1 por b sub 3, miro aquí. Y acá aplicaríamos, fíjense, la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha. Y sería a sub 2 por b sub 1, miro aquí, más a sub 3 por b sub 1, miro aquí. ¿Sí? Y eso, claro, acompañado con la i. Bueno, pues ya como no podemos, fíjense, mirar aquí términos que sean semejantes, no los hay. Igualmente aquí, pues eso finalmente es el resultado de la multiplicación del número complejo z sub 1 por la suma del número complejo z sub 2 con z sub 3. Vamos a marcar ese resultado, que repito, es el resultado de esa operación con un número 1. Bueno, así que ya buscamos, ¿verdad? Esto. Vamos a buscar ahora esto otro, a ver si efectivamente nos da lo mismo. Z sub 1 por z sub 2 más z sub 1 por z sub 3. Miro aquí. Z sub 1, por eso digo, por otro lado, z sub 1 por z sub 2 más z sub 1 por z sub 3, que es lo otro que tenemos que computar para ver si da lo mismo que lo que acabamos de encontrar, que es esto. Pues vamos a ver, sustituimos. Z sub 1 es, recuerden, a sub 1 más b sub 1i. Z sub 2 es a sub 2 más b sub 2i, más a sub 1 otra vez, ¿verdad? Z sub 1, perdón, que es a sub 1 más b sub 1 por i, por z sub 3, que es a sub 3 más b sub 3 por i. Y entonces evaluamos esas dos multiplicaciones. Esta multiplicación, pues recordamos nuevamente cómo se busca la multiplicación de dos números complejos. Para buscar la parte real del resultado se multiplica primero las partes reales a sub 1 por a sub 2, miro aquí, y a eso se le restaba, ¿verdad? Porque si dice la definición de multiplicación de números complejos, la multiplicación de las partes imaginarias, b sub 1 por b sub 2, miro aquí, ¿eh? Y esa ya es la parte real del número que resulta de esta multiplicación. Y ahora viene a buscar más la parte imaginaria de ese número que resulta de esa multiplicación, que recuerde que era la parte real del primero, miro aquí, por la parte imaginaria del segundo, más la parte real del segundo, miro aquí, por la parte imaginaria del primero. Y esa, claro, va a ser la parte imaginaria, por eso va acompañada con la i, del resultado de esta primera multiplicación. Esta segunda multiplicación se hace en forma parecida, vamos a verla. Para buscar la parte real de esa segunda multiplicación, en la que se va a sumar, a esta que ya acabamos de computar, se multiplica la parte real por la parte real a sub 1 por a sub 3, y eso se le resta la multiplicación de la parte imaginaria por la parte imaginaria b sub 1 por b sub 3, míralo ahí. Y eso se le suma, entonces viene la parte imaginaria del resultado de esa multiplicación, que se computaba, recuerden, multiplicando la parte real del primero, míralo aquí, por la parte imaginaria del segundo, más la parte real del segundo, míralo aquí, por la parte imaginaria del primero, míralo ahí. Y claro, como se va a hacer la parte imaginaria del resultado de esa multiplicación, ese segundo cómputo se acompaña con la unidad imaginaria. Y ahora fíjense que tenemos que sumar estos dos números complejos, ¿verdad? Y recuerden cómo se suman números complejos. Lo repasamos también cuando hicimos estos cómputos, ¿verdad? Para buscar el resultado, primero usted busca, y específicamente para buscar la parte real del resultado de esa suma de dos números complejos, usted primero suma las partes reales. Esta parte real, a sub 1, a sub 2, menos b sub 1, b sub 2, más esta parte real, a sub 1, a sub 3, menos b sub 1, b sub 3. Míralo aquí. A sub 1, a sub 2, y menos b sub 1, b sub 2, más, si no es la parte real del segundo, a sub 1, a sub 3, menos b sub 1, b sub 3. Y eso será la parte real del resultado de esa suma de estos dos números complejos. Y ahora viene la parte imaginaria, que es sencillamente sumar las partes imaginarias de esos dos números complejos. A sub 1, b sub 2, miro aquí, más a sub 2, b sub 1, y a eso se le suma la parte imaginaria de acá, a sub 1, b 3, miro aquí, más a sub 3, b1, y esa va a ser la parte imaginaria del resultado de esa suma, de esta suma de estos dos números complejos, y por lo tanto, con la parte imaginaria, esa segunda paréntesis se acompaña con la i. Y ahora fíjense que comparamos esto con esto. Y fíjense que vamos bien, miren. A sub 1, a sub 2 lo tenemos aquí. Pero entonces aquí tienen A sub 1, a sub 3, pero eso lo tenemos acá. Así que por la ley conmutativa de la suma, como estos números, A sub 1, a sub 2, a sub 3, B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son números reales,
La ley conmutativa aplica para la suma de números reales, así que puedo cambiar el orden de estos sumando, ¿verdad? Ponemos el A sub 1, A sub 2 como está aquí, míralo aquí, míralo aquí. Entonces traemos este A sub 1, A sub 3 a la segunda posición, ¿lo ves? Para que vaya quedando igual. Entonces viene menos B sub 1, B sub 2, que es este que está aquí, lo colocamos en tercera posición. Y finalmente menos B sub 1, B sub 3, que lo teníamos ya en la cuarta posición. Así que fíjense que ya ahora esto que está aquí es exactamente esto mismo que está aquí. La parte real de esta suma nos dio igual que la parte real de esta otra suma que teníamos aquí, ¿verdad? Y entonces ahora buscamos la parte imaginaria, que debe ser esta. Vamos a compararla. Muy bien, vamos muy bien. Pero entonces ahora fíjense que viene A sub 2, B sub 1, pues está acá. Pues lo ponemos en segunda posición, ¿lo ves? Para que vaya quedando igual. Perdón, A sub 1, B sub 2 y no se viene A sub 1, B sub 3 que está aquí. Pues este lo ponemos en segunda posición para que vaya quedando igual, ¿verdad? Más A sub 2, B sub 1 que lo tenemos aquí, lo ponemos en tercera posición como está aquí. Y más A sub 3, B sub 1 que lo tenemos aquí por la I. Así que esto finalmente, ¿verdad? Fíjense que es el resultado de esta otra operación, ¿verdad? La marcamos con un 2. Pues entonces usted dice, bueno, pues comparando a 1, que aquí que es esto, con 2 que es esto, fíjense que es exactamente igual. La parte real de ese número complejo es igualita a la parte real de este número complejo, y la parte imaginaria de este número complejo es igual a la parte imaginaria de este otro número complejo, y esa es precisamente la condición para que dos números complejos sean iguales, que sus partes reales sean iguales y las partes imaginarias sean iguales. Recuerde que eso fue dado en una definición previa, cuando era que dos números complejos eran iguales. Así que comparando unidos vemos que efectivamente esto que está aquí, cuyo resultado de esa operación fue esta, el 1, es igual a esto que está aquí, cuyo resultado de esa operación es esto que está en el 2, ¿verdad? Así que efectivamente hemos verificado que lo que dice la ley de distribución de la multiplicación sobre la suma de la izquierda es cierta, ¿okay? Pues de forma parecida usted puede hacer, y se lo dan como un ejercicio de práctica en esta sección, que demostrar que la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, que dice así, z sub 1 más z sub 2, si yo los tengo que multiplicar por la derecha por z sub 3, eso es este primer número que he estado sumando aquí por el número que están multiplicando a la derecha, que es z sub 3, más este segundo número que está sumando aquí por este número que está acá afuera, z sub 2 por z sub 3. Pues tal como yo hice esto, usted puede verificar esto también como ejercicio de práctica que se le da en esta sección, ¿ok? Bueno, para estos comentarios, lo primero que vamos a hacer es algo que hemos dicho, ¿verdad? Las dos comentarios de hecho lo hemos dicho oralmente, según hemos ido viendo, ¿verdad? Pero aquí lo quiero que lo tengan escrito para que no se los olvide. Que las propiedades fundamentales de C que se dan en este teorema corresponden a las propiedades fundamentales que se dan en el axioma de las propiedades fundamentales de los números reales. Las mismas propiedades fundamentales de los números reales que ya habíamos visto como un axioma cuando estudiamos en el álgebra orientada los números reales, pienso que son las mismas propiedades fundamentales de los números complejos que se dan ahora como un teorema en el álgebra intermedia. La ley de cierre o clausura de la suma y de la multiplicación, las leyes conmutativas de la suma y la multiplicación, las leyes asociativas de la suma y la multiplicación, la existencia de elementos neutros de la suma y de la multiplicación, la existencia de elementos inversos de la suma y la multiplicación, y las leyes distributivas de la multiplicación sobre la suma de la izquierda y de la derecha. Son las mismas propiedades fundamentales de los números reales que se dieron como axioma que las propiedades fundamentales de los complejos que se han dado como un teorema y lo hemos probado, lo hemos demostrado, ¿ok? Bien, la otra observación, otro comentario, es que fíjense que los elementos neutros que encontramos que funcionaban para la suma y la multiplicación en los números complejos son los mismos elementos neutros que teníamos para la suma y la multiplicación en los números reales. En los números reales recuerde que el elemento neutro de la suma es el 0. Pues mira, aquí encontramos que el elemento neutro de la suma era 0 más 0i, pero es lo mismo que 0, porque 0 por un axioma que establecimos que le dimos las mismas propiedades a la unidad imaginaria que cualquier número real, 0 por i va a ser 0, y 0 más 0 va a ser 0. Así que fíjense que el elemento de identidad de la suma de los números complejos es el mismo elemento de identidad de la suma de los números reales. Y asimismo, 1 más 0i, que es el elemento de identidad de la multiplicación en los números complejos, como 0 por i es 0 y 1 más 0 es 1, pues fíjense que es el mismo elemento de identidad que conocíamos, que era el 1, para la multiplicación de los números reales. Así que efectivamente, fíjense que da la casualidad que los elementos neutros de la suma y la multiplicación de los números complejos y de los números reales son el mismo, el 0 y el 1. Lo único que en el caso de los números complejos el 0
lo escribimos de esta manera y el 1 lo escribimos de esta otra manera, ¿okay? Pero son el mismo número que funciona como elemento identidad de la suma y de la multiplicación en los números reales y en los números complejos. Bueno, de estas propiedades, la propiedad número 5, ¿verdad?, que hablaba de los elementos inversos de los números complejos con respecto a la suma y a la multiplicación, nos daban unas fórmulas para buscar esos elementos inversos de la suma y la multiplicación, son los negativos de un número complejo y el recíproco de un número complejo, y eso es lo que vamos a ver ahora. En estos problemas nos van a pedir que busquemos el inverso aditivo, o sea, los negativos de unos números complejos, y también el inverso multiplicativo, o sea, el recíproco de unos números complejos que nos van a dar. Vamos a escribir aquí, antes de empezar a ver el primer ejemplo, las fórmulas que tenemos para buscar el recíproco de un número complejo como es este, A más B. Bueno, pues fíjense, el negativo o inverso aditivo de ese número complejo era este. Cuando hicimos la demostración vimos que era este. Sencillamente usted le cambia el signo a cada una de las partes del número complejo original. O busca su negativo, el negativo de la parte real del número original y el negativo de la parte imaginaria del número complejo original. Y entonces, para buscar el recíproco de ese número complejo, tenemos esta otra expresión. La parte real dividido entre la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, más el negativo de la parte imaginaria sobre esto mismo, la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria del número complejo que nos den. Y esta, claro, segunda expresión, esta segunda expresión, fracción, va a ser el coeficiente de la unidad imaginaria, porque va a ser la parte imaginaria del recíproco de ese número complejo. Bueno, teniendo esa fórmula, vamos a ver entonces el primer número que nos dan. Nos dicen que z es igual a 3 más i. Y yo quiero buscar el negativo y el recíproco de ese número. Bueno, pues, según esta fórmula, lo que tengo que hacer sencillamente para buscar el negativo de z es cambiar los signos de cada parte. Este 3, que es la parte real, se convierte en negativo 3. Y este más 1, que es la parte imaginaria de ese número complejo z que nos dan, es menos 1. Y claro, el menos 1 entonces tampoco, al igual que el 1, no hay que escribirlo, ¿okay? Pero lo puse ahí para que lo vieran de momento, ¿no? Así que sería negativo, ¿eh? Cambiamos el signo de la parte real y el signo de la parte imaginaria. El recíproco, bueno, pues dice que va a ser la parte real, que es 3, dividido entre la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más 1, que es la parte imaginaria al cuadrado, más el negativo de la parte imaginaria, como la parte imaginaria es 1, del número complejo original, pues aquí será negativo 1 sobre la suma también de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria, 3 al cuadrado, que es la parte real del número complejo que nos dan, más 1 al cuadrado, que es la parte imaginaria del número que nos dan. Simplificando esto será 3 sobre 3 al cuadrado, que es 9, más 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí fíjense que yo podría cambiar el signo al frente y arriba en esta fracción aplicando, perdónenme, esta segunda fracción es la parte imaginaria del recíproco, o sea, quiero ponerle la i. Vamos a la simplificación ahora. 3 sobre 3 al cuadrado, que es 9, más 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí, para buscar esta parte imaginaria, como tenemos un signo negativo al frente, pues por la ley de signos de una fracción que estudiamos en el álgebra elemental, yo podría cambiar el signo al frente y entonces arriba también cambiarlo, y en vez de menos 1, poner 1 sobre lo mismo, 9 más 1. Y por eso esta, la parte imaginaria, la acompañamos con la i, igual que ya lo hemos hecho aquí. Así que finalmente esto da 3 sobre 10, ¿verdad? Porque 9 más 1 es 10, menos 1 sobre 9 más 1 también, que es 10. Y este sería el recíproco de ese número complejo z, y este sería el negativo de ese número complejo z. ¿Okay? Vamos a ver este segundo ejemplo. El número complejo que dan ahora, como segundo ejemplo, dice z igual a negativo 2 más 4i. Negativo 2 más 4i. Bueno, pues, el negativo de ese número complejo, recuerde que hemos dicho que sencillamente cambiarle el signo a cada parte o buscar el negativo de cada parte. El negativo de negativo 2, que es la parte real del número complejo que me da, que es 2, y el negativo del 4, que es negativo 4. Y fíjense que es lo mismo que pensar que le cambiamos el signo a cada parte. Negativo 2 a positivo 2 y positivo 4 a negativo 4. Y ya tenemos
el negativo de ese número complejo. El recíproco, bueno, pues la fórmula dice que formamos una fracción primero para obtener la parte real del recíproco, colocando aquí la parte real del número que es negativo 2 sobre la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, negativo 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Más, si no se viene el negativo de la parte imaginaria, como la parte imaginaria es 4, su negativo es negativo 4 sobre lo mismo, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado por la i, porque esta segunda fracción es la parte imaginaria del recíproco del número que nos den. Simplificando, esto será menos 2 sobre menos 2 al cuadrado que es 4 más 4 al cuadrado que es 16 más negativo 4 sobre negativo 2 al cuadrado que es 4 más 4 al cuadrado que es 16 por i. O sea, negativo 2 sobre 16 más 4 que es 20 menos, cambiando el signo al frente y arriba, ¿verdad? 4 sobre 4 más 16, 20 por i, ¿verdad? No puedo olvidar que la segunda fracción es la parte imaginaria, hay que acompañarlo con la unidad imaginaria y que recuerde que es la raíz cuadrada de negativo 1. Fíjense que esas dos fracciones se pueden simplificar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí el 2 está en común arriba y abajo, así que yo podría cambiar entre 2 a 1 y entre 2 a 10, así que nos queda menos un décimo, pero podemos escribir con un signo negativo al frente, ¿verdad? Cambiando el signo al frente y en el numerador, ¿verdad? Por la ley de signos de una fracción. Y menos, y el 4 sobre 20 también se reduce, porque ambos son divisibles entre 4, en particular entre 4 a 1, entre 4 a 5, así que será menos un quinto, ese 1 por la i. Y ahí tendríamos el recíproco del número complejo que nos han dado. Fíjense en este tercer ejemplo, que dice z igual a 4 menos 3i. Z igual a 4 menos 3i. Bueno, el negativo de ese número, pues cambiamos el signo. Aquí está igual, es raro, ¿verdad? El signo a cada parte, el negativo de este y el negativo del negativo 3, que es 3. Así que este sería el negativo de ese número complejo z que nos dieron ahí. ¿Cuál será el recíproco de ese número complejo? Pues recuerde que la fórmula para buscar el recíproco, la repasamos aquí, dice la parte real del número complejo original, que es 4, sobre la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, en este caso 4 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado, más el negativo de la parte imaginaria, y como la parte imaginaria ahora es negativo 3, su negativo es 3, sobre esto mismo, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y este segundo lo acompañado con la i, porque es la parte imaginaria del recíproco. Así que fíjense que entonces vamos a ver 4 sobre 4 al cuadrado que es 16, más el negativo 3 al cuadrado que es 9, más 3 sobre 4 al cuadrado que es 16, más el cuadrado negativo 3 que es 9, y o sea, 4 sobre el 16 más 9 que es 25, más 3 sobre 16 más 9 también que es 25, y ahí tendríamos el recíproco de ese número complejo z que nos dieron en ese tercer ejemplo. Fíjense en este cuarto ejemplo. Nos dicen que z es igual a este número complejo. Negativo 2 quintos menos negativo 4 tercios y, ¿ok? Nos da ese número complejo para buscar su negativo y su recíproco, ¿ok? Bueno, el negativo, recuerde que se obtiene cambiando el signo a cada parte, buscando el negativo de cada parte, ¿verdad? El negativo de negativo 2 quintos, que es 2 quintos positivo, y el negativo de 4 tercios, que es más 4 tercios por i, claro. Y ahí tendríamos el negativo de ese número complejo que nos dieron. El recíproco.